A un paso de los grupos, Alianza Lima derrotó 2-1 a Deportes Iquique y está a un solo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El martes por la tarde, Alianza Lima tuvo que visitar a Deportes Iquique en la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. En la previa del primer partido, Alianza había sorprendido a todos al eliminar a Boca Juniors en la misma Bombonera, y Deportes Iquique, que en su momento había eliminado a Independiente Santa Fe de Colombia y lo había dejado afuera en la vía de los penales. Para este partido los íntimos venían con bajas importantes en su plantel. No podían contar con Eric Noriega y Pablo Cepelini, quien era el armador de juego del equipo de Pipo Gorosito y también había sido la figura más rescatable de esta alianza en lo que va del año. Y por otro lado, un Deportes Iquique que, a pesar de ser un equipo poco conocido en Chile y con poca tradición dentro del continente, contaba con figuras bastante sobresalientes, sobre todo con Edson Puch, ex seleccionado de Chile, además campeón de la Copa Centenario del 2016 con La Roja. Y por otro lado también teníamos a Stefan Pino, quien era un jugador cerca a los 2 metros y que por su altura y también por lo que podía ofrecer en el juego aéreo, terminaba siendo un jugador bastante complicado para la saga íntima. Ya en el partido, Pipo Gorosito tenía que resolver este tipo de dudas, tenía que suplir la baja de Noriega sobre todo para poder controlar el medio campo y poder pasar sin apuros en tierras chilenas. En el estadio Tierra de Campeones, Alianza tuvo que reponerse con lo que tenía y, a diferencia de otros años, me parece que en este mercado de pases Alianza sí tenía la opción de contar con una banca amplia y también con jugadores que le podían responder al entrenador. Y es así como, por ejemplo, Barcos entró en lugar de Guerrero. Bueno, Barcos siempre ha sido el titular y no se notaba esa suplencia de Paolo Guerrero. Por otro lado, Pipo tuvo que cambiar y tuvo que reestructurar el juego de tal forma que no se sintiera la baja de Noriega. Tuvo que meter a Jesús Castillo, quien hizo un buen partido y que tuvo un buen desarrollo dentro del juego, y no se notó que la falta de fútbol o esa poca continuidad que tuvo en este año se sintiera en la Copa Libertadores. Alan Cantero jugó mucho más como enlace y no tanto como un jugador extremo, aunque sí se tiraba por los lados, le terminaba dando un nuevo sentido al ataque íntimo, teniendo a Kevin Quevedo y a Eric Castillo para poder desequilibrar por los extremos. Y es así como Alianza se terminó parando en un esquema no tan visto y que le costó mucho en los primeros minutos. Iquique fue superior dentro de los primeros 10 minutos del partido, tuvo muchas oportunidades para poder empezar a crecer y empezar a generar oportunidades, principalmente por los costados, con González y con Puch, sin servir al 8, quien era Stefan Pino. Y es así como empezó a aparecer la figura de Vizcarra, atajando centros y descolgando también los posibles desbordes de estos dos mencionados. Sin embargo, a pesar de ese envión inicial de Iquique, Alianza fue mucho más y empezó a generar peligro. Y es así como principalmente la banda conformada por Kevin Quevedo y Miguel Trauco terminó siendo la más aprovechada y en los primeros minutos fue protagonista del partido. Tanto Quevedo como Trauco se entendieron muy bien. El lateral tarapotino no sufrió en este partido a pesar de tener a jugadores como González, que es principalmente rápido. No lo sufrió prácticamente en este partido, más en los primeros minutos, pero de allí Miguel Trauco se sintió muy cómodo en el juego, interactuando y también tocando balón en área del equipo chileno. Y es así como Kevin Quevedo se sintió también mucho más acompañado en ataque por las apariciones de principalmente Trauco y también cómo se asociaba con Cantero, quien en esta nueva conformación tuvo un poco más de libertad para poder moverse por el frente de ataque. Y es que para este partido también hemos visto que Quevedo y Eric Castillo intercambiaban constantemente de posiciones, a tal punto que tanto Enrique como Trauco se sintieron cómodos con ambos en ese intercambio de jugadores y haciendo un esquema mucho más impredecible para el conjunto chileno, que sufrió bastante principalmente por los costados y con el ecuatoriano. Es más, el primer gol del partido viene gracias a una buena recuperación de Enrique y que tras un pase filtrado llegó la pelota hacia Quevedo, quien se quiso sacar al arquero y gracias a un buen centro y con un buen remate Hernán Barcos ponía el primero del partido a los 31 minutos de juego. Alianza había sido superior, había tenido la tranquilidad suficiente para poder terminar pasando el impacto inicial del partido y es así como se ponía adelante en Chile.
Luego de eso, Alianza empezó a tomar un poco más las riendas del juego, mucho más tranquilo, y aprovechando principalmente ese golpe que le había dado a Deportes Iquique, llegaría el segundo gol del partido. En una transición rápida, nuevamente Quevedo terminó armando la jugada desde la derecha. Como dice el manual, la jugada tiene que ir de derecha a izquierda. Y es así como Eric Castillo, con un soberbio remate, le pone el segundo 3 minutos después del gol de Hernán Barcos, y terminó por sentenciar una llave que hasta el momento parecía resuelta. Alianza se terminó yendo al segundo tiempo con un cómodo 2-0 y que también le permitía soltar un poco las cargas y tener un poco más de paciencia para afrontar la segunda mitad. Sin embargo, uno de los errores que cometió Alianza en este partido es dejarle aire, dejar vivo a este equipo, porque repasando la llave ante Independiente Santa Fe, Iquique es un equipo que por ratos domina, pero que también tiene sus ratos en los que resuelve bien, tiene claridad y golpea. Y es así como precisamente eliminó al equipo colombiano. Y ese es el error que cometió Alianza Lima, en soltarle la llave y dejar que el equipo chileno se agrande. Y es así como en el segundo tiempo empezó a llegar, empezó a generar peligro el arco de Vizcarra. Y es que el lado derecho del equipo chileno fue cambiado totalmente, tanto Orellana como Fernández y González terminaron quedando afuera del partido y precisamente terminaron volcándose por el lado de Trauco. El equipo chileno empezó a llegar y empezó a ser incisivo como nunca lo había hecho en este partido. Y es que Alianza, ya con la diferencia de 2 goles, empezó a priorizar la defensa de su arco y poder contragolpear. Sin embargo, ese también es otro gran detalle de este encuentro, y es que Alianza no pudo poner el 3-0 cuando tuvo muchas posibilidades para hacerlo. Y es que los equipos a este nivel no se pueden relajar a tal grado. Y es que tanto Castillo como Hernán Barcos, quien se terminó fallando una gran posibilidad para poner el 3-0, perdonaron bastante al equipo chileno, que había quedado bastante descompensado y bastante desordenado para defender y retroceder. Y ese había sido un gran pecado para Alianza Lima, dejar vivo al equipo chileno, que tras un desborde de Misael Dávila terminó descontando por un autogol de Zambrano. A decir verdad, la saga aliancista tuvo un buen partido, contuvieron bastante bien a Stefan Pino y dejaron sin opciones a Edson Puch, quien había sido, dentro de lo poquito que hizo el equipo chileno, había sido lo más destacado, siendo también opacado por Enrique, quien hizo un buen partido. Prácticamente Alianza hizo un buen partido dentro de todo, a pesar del autogol de Zambrano. Tras ello, Iquique fue mucho más en el partido, sin embargo no tuvo esa contundencia para poder llegar al arco de Vizcarra, y es que Alianza, a pesar de no pasar a sustos, terminó sufriendo, terminó pidiendo la hora en un encuentro que quizás da el sabor de que pudo haber sido mucho más el resultado. Por momentos el partido estuvo mucho más cerca del 3-0 que el 2-1. Y es que en estos momentos se puede decir, tal como lo dicen los memes, como lo dicen también la opinión popular, es que Alianza Lima en estos momentos no le teme a la Copa Libertadores, le dejó de temer el torneo continental más importante de Sudamérica. Y es que tuvieron que pasar 12 años para que Alianza pueda ganar 2 partidos en Copa Libertadores. Y en esta edición, tan solo en esta edición, Alianza ha ganado ya 3 partidos, el 3-1 ante Nacional en Matute, el 1-0 ante Boca de este mismo año por la fase 2 y ahora esta victoria por 2-1 ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones. Y es que Alianza en estos momentos se ha convertido en un equipo que ya se acostumbró a ganar y debe ser una buena costumbre para un equipo que aspira a lograr más cosas dentro del panorama continental. Y es así como Alianza tiene la posibilidad de cerrar esta llave en casa, en Matute, y así ponerle fin a esta travesía dentro de la fase previa de la Copa Libertadores y entrar a lo que muchos consideran que es la verdadera competición dentro de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y por qué no llegar a enfrentar en fase de grupos a los equipos peruanos, tanto Sporting Cristal, y por qué no tener un clásico del fútbol peruano dentro de la fase de grupos. Alianza Lima tiene la posibilidad de caer dentro de la élite del fútbol sudamericano y está a un solo partido de hacerlo. Pero dime tú, ¿qué piensas? ¿Crees que Alianza Lima tiene lo necesario para poder estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.